El día de hoy, en la Cátedra Enrique Dussel del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tenemos la presentación del libro titulado Oráculos, Sueños y Trascendencia, diálogo entre la medicina tradicional mexicana y la psicoterapia occidental, de la doctora Steffi Zacarías. La doctora Steffi Zacarías es una experimentada psicóloga y psicoterapeuta alemana formada en psicoanálisis y varios métodos humanistas, con interés particular en la aplicación de estados ampliados de conciencia, docente y supervisora en la formación en psicoterapia profunda y analítica. Nos da mucho gusto que nos acompañe porque con su investigación viene a hacer y entablar un diálogo entre la psicoterapia occidental y las prácticas de salud emocional que despliegan nuestros pueblos originarios, rompiendo con esto la concepción eurocéntrica de la concepción tradicional de la salud. Sea usted bienvenida. Bueno, comenzamos con algunas cifras actuales que ilustran la relevancia práctica de lo que se expone en el libro. La situación de la atención de las enfermedades mentales en México sigue siendo, en una palabra, alarmante. Los datos actuales muestran que tras la pandemia de COVID se ha registrado un aumento del 25% en los trastornos de depresión y ansiedad, que afecta especialmente a los jóvenes, las mujeres y las personas en situaciones de desventaja social. Al mismo tiempo, entre el 75 hasta 87% de la población con enfermedades mentales en México no recibe ningún tipo de tratamiento médico, lo que lamentablemente es estable desde ese tiempo de cuando yo hice la investigación, es la concentración geográfica de la atención. El 30% de la oferta psicoterapéutica se encuentra en el Distrito Federal y en el Estado de México. Y la escasez de servicios especializados en el ámbito de la salud mental en los centros médicos rurales, que es de 7%. Además, se sabe que solo más o menos el 24% de las personas que padecen enfermedades mentales acuden a los centros médicos. Bueno, vamos a ver que sí hay otras opciones, pero sí, es un número alarmante. Parece que esta enorme falta de cobertura estructural hasta hoy en día no se ha podido compensar con la política médica en México, que desde los años 90 se ha enfocado en un proceso de reconocimiento legal de la MTM como práctica médica, que culminó profesionalmente en el año 2003 con la Ley de la Promoción de Salud y se llevó adelante en algunos aspectos. Eso aprendí ayer, en el año 2025. Más bien se tiene que constatar que la MTM desde hace tiempo está reconocida formalmente como recurso sanitario, pero su integración práctica y aún más en el área de salud mental va a la saga. El segundo punto de partida decisivo de mi investigación, y de eso también hablo en un capítulo o varios en el libro, es de carácter epistémico. Cuando estuve llevando a cabo mi investigación en los años 98 hasta 2000, me tuve que dar cuenta que en los círculos académicos la MTM era casi invisible en relación a su aporte en el área de salud mental. El interés científico se reducía a temas de interés biomédico, se podría decir, como fitoterapia, obstetricia, quiropráctica, es decir, los aspectos físicos medibles y, por así decirlo, sin problemas respecto a la compatibilidad con conceptos científicos médicos.
mientras que se estaba ignorando la dimensión psicoespiritual o descartándola como un mero efecto simbólico cultural que servía no más de que placebo. Desde mi perspectiva como psicoterapeuta, hasta el día de hoy, entre todos los aspectos de la MTM, su poder psicoterapéutico es el tema con mayores déficits respecto a su comprensión y su reflexión científica. Esto no es una laguna casual, desde mi punto de vista, sino una consecuencia del, a un lado, el dualismo cartesiano que sigue marcando el paradigma biomédico occidental hasta hoy. Cuando se conciben el cuerpo y la mente como entidades separadas y más aún cuando el concepto de la mente o psique se reduce a fenómenos emocionales y cognitivo-racionales, excluyendo o ignorando en consecuencia experiencias en estados de conciencia alterada y de tipo espiritual, resulta difícil comprender un sistema como la MTM que los considera sumamente relevantes. El segundo obstáculo epistémico es de tipo histórico, arraigado en la opresión colonial de las prácticas religiosas espirituales de los pueblos indígenas. Sus consecuencias tardías las encontramos, por ejemplo, en los prejuicios todavía persistentes que a la medicina tradicional en sus prácticas psicoespirituales la clasifican hasta hoy en día como superstición, que fue literalmente, eso fue algo muy interesante para mí, que eso literalmente fue el argumento con el cual la Inquisición católica colonial perseguía hace siglos a los médicos indígenas y sus prácticas de tipo psicoespiritual, como los rituales con sustancias psicoactivas, pero también a prácticas como la lectura de oráculos. Yo me refiero con esa palabra que hubo me di cuenta que los antropólogos estaban un poco sorprendidos porque oráculos, pero lectura de maíz, lectura de cera, lectura del huevo, para mí es leer un oráculo como el I Ching en China, ¿no? Eso. Y sí, esa práctica sí existió ya en esos, claro, es tradición indígena. Una consecuencia en el pasado ha sido la desvalorización de muchas de las prácticas psicoespirituales al nivel de lo exótico, al folclore, sin poder reconocer la lógica interna y por lo tanto el potencial y la eficacia terapéutica inherente. En consecuencia, un sistema terapéutico al que en México recurren al diario millones de personas, en el momento de iniciar la investigación, haya permanecido prácticamente invisible en el discurso científico y de salud pública. Y hasta hoy en día no recibe, desde mi punto de vista, la atención y el reconocimiento tanto público como científico-médico que merece. Y espero con mi libro hacer un primer paso para acabar con este sesgo. Bueno. Ya vamos a la segunda parte de la presentación, como mi proyecto de investigación. La tesis central de mi trabajo es la siguiente. La MTM es un sistema terapéutico dinámico y específico de una cultura con efectos clínicos demostrables en el ámbito de salud mental. Sin embargo, para demostrar esa tesis es necesario en primer lugar, enfrentar los considerables obstáculos teóricos y metodológicos. El primer y más fundamental problema es el dilema EMIC-ETIC, que denomina en la terminología de la investigación intercultural las diferencias hasta la incompatibilidad entre los conceptos del sistema terapéutico específico que se quiere investigar y los conceptos científicos aplicados en la investigación. En otras palabras, las categorías
conceptuales y clínicas desarrolladas en la tradición biomédica en su mayoría no sirven para describir en forma adecuada, sin distorsionar gravemente y reducir indebidamente la lógica interna, un sistema holístico y de base espiritual como lo es la MTM. En el otro lado, enfocarse únicamente en la descripción de la perspectiva EMIC lleva a descripciones etnográficas muy interesantes, pero por ser demasiado específicos, eso limita la comparación y el diálogo intercultural entre los sistemas terapéuticos, que es muy importante para una mejor integración de la MTM, bueno, en el sistema de salud o en la conciencia en general, ¿no? Para mencionar otro obstáculo, además, el acceso a los contextos rituales se ve a menudo dificultado por reservas históricas y sociales, requieren una confianza forjada a lo largo de tiempo y su documentación se ve influida por esas mismas variables sociales e históricas complejas. Como investigadora interesada y a la vez persona culturalmente ajena, tuve que aceptar la ambivalencia que resulta de esta historia general de investigaciones de tipo etnomédico. Por último, no quiero enfocar hoy tanto en los métodos. Hay muy pocos instrumentos de evaluación culturalmente sensibles. La investigación sobre la eficacia clínica de las etnoterapias hasta hoy en día es escasa, por lo tanto, o también por eso, predominan descripciones etnográficas sin un análisis sistemático de los efectos y por lo mismo eso ha sido un reto para mí también de sí encontrar una forma que también pueda comprobar algo de eficacia clínica para tener más, bueno, darle más peso, ¿no?, a la práctica. Mi propuesta a nivel metodológico fue demostrar que diseños de investigación basados en el principio de un diálogo intercultural honesto a pie de igualdad son posibles. En consecuencia, el núcleo de mi enfoque metodológico es manejar la biperspectividad que es inmanente en la investigación de tipo intercultural. De la perspectiva EMIC, ya mencionada, que en el estudio es la perspectiva de los protagonistas de la MTM, pacientes y curanderos, y la perspectiva ETIC, que es la mía propia como investigadora con los conceptos científicos y clínicos por mi formación psicoterapeuta occidental, en forma de un real diálogo no jerárquico, sino comprendiéndolas como dos posiciones culturalmente específicos de conocimiento y práctica en el área de salud mental. Con este fin me apoyé en métodos de las ciencias sociales y clínicos, en su mayoría cualitativos, apropiados para realizar una investigación que a la vez permitiera llegar a datos y resultados culturalmente sensibles y también científicamente significativos. Por ejemplo, la perspectiva EMIC, la visión de los curanderos y sus pacientes, se ha recopilado mediante entrevistas cualitativas en profundidad y luego observación participativa, otras entrevistas más cortas, enfocados en algunos puntos que no he podido entender bien, y luego triangulación de diversas fuentes de datos, observación, entrevista con paciente, con curandero, literatura, mucho más. Este principio rector del diálogo entre iguales, eso es mi convicción profesional también en mi consultorio psicoterapéutico, es tanto manifestación de una postura ética, claro, como epistemológica, porque, dicho en palabras simples, solo si se toman en serio los saberes del otro, sin reducirlo a categorías ya conocidas por mí, en ese caso,
podemos realmente descubrir algo nuevo. Unas últimas pocas palabras sobre la investigación. Bueno, se ha llevado, que es la base de datos para todo lo que escribo en el libro. Entre 98 hasta 2000 se ha llevado a cabo y en el estado de Oaxaca, el cual para mí fue el lugar ideal para esa investigación. ¿Por qué? Oaxaca tiene la mayor densidad de curanderos por habitante todavía en comparación con el resto del país. Al mismo tiempo, la atención psiquiátrica y psicológica es extremadamente escasa, menos de un psiquiatra y entre 6 hasta 7 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Curiosamente, es un dato interesante, la incidencia de la depresión, que es alrededor del 15%, se sitúa cerca de la media nacional, mientras que la tasa de suicidios es significativamente inferior a la media nacional. Esta discrepancia podría ser ya un primer indicio indirecto de la función protectora de la medicina tradicional. Puede ser. Se investigaron 2 muestras de curanderos y pacientes, una muestra que yo llamo urbana de la ciudad de Oaxaca, con 2 curanderas empecé, curandera Doña Guadalupe y la curandera Hermila, de las que la curandera Guadalupe hasta hoy en día practica en la ciudad de Oaxaca y es especialista en enfermedades mentales, integra en sus prácticas tradiciones zapotecas, también espiritismo y elementos de la psicoterapia y biomedicina, porque sí está teniendo mucho contacto incluso con, bueno, psicoterapeutas, etcétera. La curandera Hermila, luego me di cuenta, sí hice la entrevista en profundidad también con ella, pero ella se dedicó luego más al radio y hacer programas para promover la medicina tradicional y no tuvo tantos pacientes, así que me quedé para el resto de la investigación más bien con la curandera Guadalupe y muchas citas en el libro son de ella. La otra muestra de carácter rural era el ya difunto curandero Don Albino con sus pacientes, quien vivía y trabajaba en un pueblo de la Sierra Mazateca a 3 horas en camión de Huautla. Como rezador, un especialista en la dimensión espiritual de la curación, profundamente arraigado en la tradición mazateca. La relativa contraposición de las 2 muestras, urbana versus rural, tradición zapoteca con las demás influencias versus tradición mazateca, se eligió conscientemente desde el punto de vista metodológico cualitativo porque permite identificar tanto los aspectos específicos de cada muestra como las características compartidas que permiten cierta generalización referente a la MTM como sistema psicoterapéutico. Bueno, respecto a los métodos más importantes, cabe mencionar la mayoría métodos cualitativos, pero intenté en el estudio de eficacia implementar también unas pruebas psicológicas, es decir, métodos cuantitativos para tener más chance de comparar con estudios clínicos psicoterapéuticos. Pero sí intenté de ver que eran suficientemente culturalmente sensibles, se podría decir. Bueno, no quiero profundizar más el tema de los métodos, creo están más interesados en resultados, si lo veo bien. Bueno, ok. Pero cabe decir que ese estudio de casos clínicos, que sí es difícil, pero lo intenté ajustar a los diseños clínicos, es decir, intentar de hacer una prueba de la situación del paciente antes del tratamiento, una después y una con 6 meses de seguimiento catamnésico, ¿no? Y eso no fue fácil, con algunos pacientes se puede
¿no? Uno lo puede imaginar más en el pueblo mazateco. Yo ni sabía dónde, cuando regresé, si encuentro dónde vive la persona, ¿no? Que he podido observar y entrevistar, ¿no? En el tratamiento mismo. Por eso son 8 casos nada más. Bueno, ya vamos a resultados. Como introducción, quiero citar a Javier Lozoya Legorreta, el conocido científico mexicano en el campo de investigación de la medicina tradicional mexicana, de sus raíces prehispánicas y ante todo del uso de plantas. Él escribe en su famoso libro Plantas, Medicinas y Poder: para los antiguos nahuas, lo sobrenatural no existía. Toda la naturaleza era divina. El ser humano que transgredía las normas sociales o se exponía a la influencia de esta naturaleza mágica perdía su equilibrio existencial. Esta afirmación formula el concepto fundamental que impregna todos los resultados. La enfermedad siempre está relacionado a un desequilibrio de tipo espiritual y por lo tanto la curación siempre está dirigido al reestablecimiento de ese equilibrio. Un resultado central de mi investigación es la comprensión multidimensional de la enfermedad que maneja la MTM. La curandera Guadalupe lo describe, por ejemplo, en esas palabras: es en el cuerpo donde interactúan todos los problemas, porque el cuerpo es el hogar de nuestra alma y el alma está conectada a su espíritu. Por si hay un problema de miedo o incluso un problema relacionado con una ira fuerte, entonces el espíritu se aleja un poco. Podemos concluir, la enfermedad es siempre manifestación, como lo decimos, de un desequilibrio en plano espiritual, pero las emociones, como se ve en la cita, desempeñan un papel jerárquicamente subordinado, pero muy clave, ya que actúan como elemento de conexión entre el cuerpo y el plano espiritual, y lo están haciendo en forma bidireccional, afectando al cuerpo, pero también afectando pueden ser causa de un desequilibrio espiritual, si son muy fuertes. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Este modelo tripartito de la MTM tiene raíces evidentes en la medicina indígena precolombiana, que se conoce en más detalle por la obra del historiador mexicano Alfredo López Austin sobre la medicina náhuatl prehispánica, con la diferenciación entre tonali, que fue el concepto náhuatl para lo que ahora es el espíritu, teolía, el concepto náhuatl para lo que ahora en la MTM es alma o los procesos emocionales, y iotl, como el nivel instintivo. Este resultado no es nuevo, no soy la primera que lo encuentra, pero es muy importante, por eso lo menciono aquí, y es importante tenerlo en la mente si uno quiere entender correctamente a los saberes más específicos de la MTM y evitar continuar ciertas confusiones y malentendidos de ellos. Un ejemplo quiero dar de estas trampas epistémicas, por ejemplo, en relación con el concepto del susto. Seguramente todos han oído de eso, que en algunos estudios se suele denominar también pérdida del alma, que no es correcto, si lo vemos bien, porque la esencia del concepto del susto es el alejamiento o la pérdida del espíritu, que deja desprotegidos a los procesos anímicos, emocionales y físicas. Esta confusión, muy interesante,
por cuestiones sí, de epistémicos, tiene que ver, eso a lo menos lo he entendido yo, que ver con procesos de colonialización mental y la persecución de las creencias y religiones de los pueblos indígenas que se inició en el primer tiempo después de la llegada de los españoles, la cual, entre otros, consistió en negar la existencia de un potencial espiritual de cada persona, que es el espíritu, claro, porque los saberes espirituales religiosas, según la Iglesia Católica, era dominio exclusivo de los representantes de su iglesia. Así ocurrió en siglos anteriores un cambio importante, se podría decir, en la autocomprensión del ser humano y sus capacidades mentales y psíquicas, que es válido, desde mi punto de vista, denominar la expropiación del ser humano de su propia capacidad espiritual. Y se quedó el hombre, poéticamente dicho, con su alma, que fue muchas veces concebida como llena de sufrimientos, como única pertenencia. Ya. Bueno, ahora vamos a lo más práctico, la relevancia práctica clínica de esa concepción de la salud y enfermedad se hace evidente, por ejemplo, en la importancia de la espiritualidad no cultivada por las curanderas denominadas falta de fe. Dicho en otras palabras, la falta de una espiritualidad activa se considera un factor de riesgo primario para la enfermedad, tanto psíquica como somática. La curandera Guadalupe lo expresa, por ejemplo, así: si todos tuviéramos fe y confianza, estaríamos sanos. Entonces tendríamos la posibilidad de comprender las cosas, de rezar y de ser creativos. La fe es como el fuego, nos enciende. En las palabras citadas ya se expresa que desde una perspectiva de los curanderos y curanderas, una vida espiritual sana no tiene nada que ver con ideas descabelladas fuera de una realidad cotidiana de vida. De ello también se deriva el gran énfasis práctico-terapéutico de la MTM en medidas preventivas. Yo personalmente quedé muy impresionada en la medida que me di cuenta que los médicos tradicionales están dedicando una gran parte de sus prácticas a la prevención, que en muchos casos los rituales de limpia, los rituales de protección y los rituales de ofrenda a los espíritus de los antepasados son realizados con fines preventivos y que además, en particular en la muestra rural, que todavía tiene un contexto tradicional más vivo, obviamente, en el pueblo mazateco, esta práctica preventiva era muy presente en la conciencia colectiva. Acudir al curandero, por ejemplo, en momentos críticos de vida, cuando se abrió un negocio o un nacimiento, por ejemplo, o en caso de conflictos interpersonales en la comunidad, fue algo normal y ¿no? Con la idea de realizar rituales con el fin de prevenir problemas y enfermedades más graves. Y eso formaba parte del ritmo de vida normal. Por ejemplo, pude observar que personas por haber tenido un mal sueño inmediatamente, es decir, en la mañana después de esa noche, solicitaban un ritual preventivo con el curandero. ¿Por qué? Porque los malos sueños son percibidos tradicionalmente como señales de alerta temprana de una inminente desestabilización de la salud mental y física. En el libro hay varias viñetas sobre este tipo de consultaciones muy interesantes. Desde una ahora perspectiva comparativa entre los dos sistemas terapéuticos, en este campo creo se puede decir que la MTM se adelanta mucho a los hallazgos
que la investigación médica psicoterapéutica más reciente ha demostrado sobre el papel clave de la espiritualidad como recurso para promocionar la resiliencia y respecto a salutogénesis, y ofrece al mismo tiempo un vehículo culturalmente arraigado con una variedad de prácticas preventivas que el concepto abstracto de espiritualidad de la sociedad occidental apenas puede sustituir. Voy a brincar, aquí nada más se ve en la gráfica que los síndromes con los cuales acuden los pacientes a los consultorios de los curanderos son muy parecidos a lo que se ve en los consultorios psicoterapéuticos, depresión y síntomas psicosomáticas. Eso habla para mí de la universalidad como del sufrimiento, ¿no? Aún los conceptos son diferentes. Pero vamos a lo más específico. Ya como los conceptos, bueno, claro, eso nunca es completo y no abarca todos los conceptos que están usados. Es ya en cierta forma, en algunos momentos un poco más abstracto, pero quiero presentar en palabras cortas las principales enfermedades mentales, digamos, que he encontrado. Identifiqué 11 categorías con perfil psicopatológico y tratamiento psicoterapéutico, en mis palabras. Estas se pueden dividir en dos grupos. Las enfermedades tradicionales incluyen el susto, luego yo los junté en el grupo de enfermedades causadas por el entorno social, que abarca como la envidia, agresión, que es enfermedad por envidia, agresión que viene de fuera, el mal de ojo, el mal aire y la brujería. Y además las enfermedades causadas por sentimientos fuertes propios. Esa última categoría, yo le puse ese nombre, abarca los múltiples conceptos más específicos que siguen esta lógica del mecanismo patógeno como muina, el coraje, bilis, celos y otros más, ¿no? Hay muchos conceptos que hablan de que un sentimiento propio me puede causar una enfermedad psicosomática o desequilibrio mental, ¿no? Bueno, obviamente estas categorías mencionadas aquí tienen raíces precolombinas y están profundamente arraigadas en la cosmovisión de la MTM. A estas se sumaron, en el caso de las curanderas urbanas, conceptos no tradicionales, como los trastornos de autoestima, las crisis reactivas y crisis relacionadas con el desarrollo. Así lo denominaron ellas. Para mí, una clara indicación de que la MTM no es un vestigio estático de la época precolonial, sino un sistema vivo y dinámico con la capacidad de adaptación a condiciones de vida cambiantes en el tiempo, que también me parece importante reconocer. Bueno, me quiero enfocar únicamente en esa presentación, en el susto. Lo demás está en el libro para cada concepto de enfermedad que he presentado. Hay muchos datos en detalle. El concepto tradicional de enfermedad más frecuente entre las curanderas y los curanderos mexicanos es el susto, que es bien conocido también en otros sistemas médicos tradicionales, otros países latinoamericanos y fuera del continente también. El susto también es el concepto que desde décadas ha llamado la mayor atención de investigadores, en su mayoría etnólogos y antropólogos médicos, con diferentes resultados e interpretaciones de ello, las cuales coincidían en clasificarlo como síndrome culturalmente específico, que lo calificaba como un concepto de enfermedad sin equivalente en la cultura médica occidental.
que mucho tiempo para mí implicaba también que estos conceptos como implicaban un cierto escepticismo acerca de la relevancia clínica, ¿no? De susto o hay otros, ¿no? De ese tipo. En diferencia a esos resultados de décadas antes, los datos empíricos respecto al diagnóstico del susto en mi estudio mostraban que aquello se aplicaba para enfermedades causados por un mecanismo patógeno en el cual un acontecimiento repentino e inesperado provocaba la fuga o la pérdida del espíritu. Por ejemplo, un accidente, un acto de violencia, una vivencia de pérdida repentina que fue emocionalmente impactante, un encuentro sobrenatural o incluso emociones propias muy intensas que pueden causar un susto, que me hizo pensar, bueno, ese mecanismo también fue descrito por etnólogos y antropólogos, pero a mí me hizo pensar en el mecanismo patógeno que en la psicoterapia se conoce de los trastornos de estrés postraumático. Además, la sintomatología del susto descrita por los curanderas se solapa notablemente con los criterios diagnósticos de este trastorno por estrés postraumático. Aquí menciono algunos en el diapositiva. Por ejemplo, síntomas como estados depresivos, pérdida de interés, llanto, apatía, síntomas disociativos, somnolencia, amnesia, desrealización, trastornos de sueño y pesadillas. E incluso la curandera describió también la fase de latencia entre el suceso mismo y el inicio de la enfermedad, que también es muy típico para el estrés postraumático. Esto me llevó a plantear la hipótesis que el concepto tradicional de susto diagnostica en forma culturalmente específica, en muchos casos a lo menos, un sufrimiento, podríamos decir, postraumático, que fue una perspectiva en aquel entonces nueva al concepto del susto, la cual en los años después de la investigación vi confirmada en algunos estudios de otros investigadores al respecto. No los quiero citar aquí, quien lo interesa puedo mencionarlos. Incluso en el año 2023 se hizo una revisión de estudios de décadas antes y en esa sí también se confirmó que como este cuadro clínico del estrés postraumático estaba ahí como presente, nada más que en los estudios anteriores no se ha podido identificar como tal. A lo que quiero llegar con esas explicaciones no es que quiero reducir el concepto del susto al simple equivalente del trastorno por estrés postraumático, pero sí llamar la atención psicoterapéutica médica al hecho de que los tratamientos tradicionales del susto obviamente abarcan saberes madurados durante siglos respecto al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, tanto psíquicas como somáticas, causadas por vivencias psicotraumáticas. Supongo que habrá mucho que aprender de ellas de parte de la psicoterapia occidental. Además, para mí, ese ejemplo de las perspectivas cambiantes científicas acerca del entender el concepto sirve para hacer evidente los efectos distorsionantes de las, en su mayoría, inconscientes tendencias etnocéntricas en la investigación intercultural, como la psicotraumatología aún es un enfoque relativamente nuevo en la psicoterapia occidental. En décadas anteriores, los estudios etnoterapéuticos carecían, se puede decir, de conceptos propios para identificar más adecuadamente el valor clínico del conocimiento tradicional y del manejo terapéutico relacionado con enfermedades causadas por susto. Punto. Ya llegamos de los conceptos a tratamientos.
Por cuestión de tiempo, aquí no hay tiempo para hablar mucho más de los diagnósticos, pero voy a luego hablar de las medidas terapéuticas. Pero primero, permítanme resumir algunas características estructurales esenciales de la práctica terapéutica MTM. Eso ya está también en el plano de comparación intercultural. La primera y más fundamental característica es el carácter sagrado de la práctica terapéutica. El tratamiento no tiene lugar en un espacio médico neutro, sino en un contexto explícitamente consagrado en el que se invoca a las fuerzas divinas y espirituales como socios activos del tratamiento. En el libro explico desde la perspectiva terapéutica clínica que esta característica de lo sagrado no es adorno cultural, sino abarca mecanismos terapéuticos poderosos. La segunda característica es el diagnóstico orientado. Bueno, el primer punto se ve, ¿no? Psicoterapia occidental es básicamente una práctica secular, eso es una diferencia muy obvia. La segunda característica es que el diagnóstico es orientado a la causa. No se trata solo de aliviar los síntomas, sino de identificar las causas del desequilibrio y el tratamiento aborda directamente dicha causa. En ese aspecto sí hay similitudes, ¿no? Con biomedicina e incluso algunas formas de psicoterapia que también se interesan por las causas, digamos. Tercera característica, yo lo llamo la bifocalidad, es decir, que las prácticas siempre están caracterizados por una simultaneidad de estimulación simbólica a un lado y sensorial en el otro lado. Es lo característico de cualquier ritual, ¿no? Que hay luego como estímulos, el olor rico del copal, del saumerio, el toque, los cantos, mucho más, ¿no? Y al otro lado, en las palabras, en las oraciones, se crea un nivel simbólico, metafórico, y todo eso es como una estimulación doble a la vez, ¿no? Estamos percibiendo algo sensorialmente y estamos como tratando de entender también las palabras. Así, para decirlo en forma fácil. Y lo que he podido demostrar y entender primero, que esa típica abundancia de estímulos sensoriales en los rituales tampoco es puro adorno, sino aplicado, o a lo menos tiene efectos terapéuticos sumamente relevantes. Que, bueno, aquí no hay tanto tiempo, pero voy a explicarlo un poco más esa idea. Si vemos, por ejemplo, las terapias occidentales, también conocemos una en la cual la bifocalidad sí se está practicando, que es el método de hipnoterapéutico, ¿no? En hipnosis también tenemos esa bifocalidad. Escuchamos las palabras del terapeuta y luego él nos da otra tarea, ¿no? De atención, y así se abre otro espacio de conciencia. Bueno, pero en los rituales tradicionales, regreso a eso, esa combinación inseparable de intervenciones simbólico-sensoriales es omnipresente y ayuda en manera subliminal, induce en el paciente un estado ligero de trance y de tal manera está aumentando su sugestibilidad a favor de un cambio terapéutico intencionado.
porque la mayoría de los estímulos es agradable, son olores ricos, ¿no? Y eso abre para el cambio terapéutico. Cuarta característica, el multifacético uso de los estados alterados de conciencia con fines terapéuticos, tanto por parte de los terapeutas, es la forma tradicional que el terapeuta entra en el estado alterado y menos el paciente a lo menos, o ambos a la vez. Más adelante voy a hablar más de ello. Y por último, la prevención como parte integral del concepto de tratamiento, ya lo vimos antes. Bueno, hay en el libro una gráfica muy parecida respecto a los métodos diagnósticos, que, bueno, al rato vemos un poco más de ello, pero aquí presento como una sistematización de los métodos aplicados con fines psicoterapéuticos, aunque, claro, en la práctica el proceso diagnóstico y terapéutico no se puede separar tanto, ¿no? Como es una abstracción, más bien también separarlo en dos grupos. Bueno, el abanico de métodos terapéuticos está dominado, como yo ya lo he dicho, por rituales. Empezando con los rituales de limpias y de reintegración, que es el ritual de susto, así como rituales de ofrenda y medidas de protección, los amuletos y cosas así. En casos de padecimientos graves hay indicación para rituales más complejos y temporalmente extensivos, como el ritual de los hongos sagrados en el estado de Oaxaca, en otras regiones es otra sustancia, y también he observado la operación espiritual en la muestra urbana y el ritual de Temazcal, que es muy presente en muchas comunidades y también aplicado, se podría decir que eso es una terapia grupal en muchos casos. Sí, voy a dar más adelante un ejemplo de sus efectos. Y sí es capaz de inducir también sin sustancias estados profundos de conciencia alterada. El carácter ritual, con el papel dominante de acciones terapéuticas y el papel subordinado que juega la comunicación verbal, es una de las más evidentes diferencias con las prácticas de la psicoterapia occidental. Estoy en el plano de comparación. Aún la comunicación verbal con fines terapéuticos tiene ese papel mucho menos importante en la MTM, pero sí está presente, si lo vemos bien, no al inicio, ¿no? Un curandero nunca lo iniciaría un tratamiento con preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿No? Sino eso, ahí algunas exploraciones sí se dan, pero más en el proceso. Primero él o ella ya empieza con su propia percepción, ¿no? Diagnóstico por empatía y visión. Es muy diferente. Bueno, pero sí hay palabras, si lo vemos bien, que es lo más importante en la psicoterapia occidental, ¿no? Nos basamos mucho en comunicación verbal. Allá en la MTM, bueno, aparte de las pláticas pequeñas que luego acompañan, por ejemplo, el diagnóstico, en la lectura de oráculos, luego hay como un proceso de checar si está bien o el paciente luego dice algo, si escucha que dice el curandero, ¿no? Lo afirma o lo profundiza, pero también tenemos palabras más en forma monológica en las oraciones y rezos de las curanderas, los curanderos y curanderas, que invoca la dimensión simbólica con palabras que muchas veces tienen una cualidad muy alta, metafórica, hasta poética. No sé si, bueno, incluso en el libro hay algunos textos
que he podido traducir del curandero mazateco y cuando, con la ayuda de su nuera, y me quedé impresionada de lo bello y lo poético que son esos textos, ¿no? Bueno, él lo habló en mazateco, estuve presenciando eso sin entender, pero luego, wow, pensé, wow, es poético y lo que sé, por ejemplo, hay un librito chiquito de oraciones de María Sabina, no sé si lo conocen, que también en forma de poemas, ¿no? Se ha editado, con razón, creo. Bueno. Lo que resulta notable desde una perspectiva clínica es que esos procedimientos no se combinan al azar, siguen una lógica de indicaciones diagnósticas y terapéuticas. En palabras mías psicoterapéuticas se podría decir, el ritual del susto se utiliza para trastornos, ¿no?, relacionados con procesos traumáticos, disociativos, las limpias más bien para trastornos afectivos leves hasta graves, y el ritual de los hongos sagrados o el temazcal para casos graves o resistentes a las otras medidas terapéuticas. Bueno, vamos, adelante. Aquí hay algunas fotos, ¿no? En uno se ve la curandera Guadalupe iniciando un proceso de tratamiento con el toque, la percepción, bueno, ¿no?, del estado del paciente, tomando el pulso y estando cerca de la persona. En el centro es la lectura del huevo y, ¿no?, a la derecha se ve el curandero albino en su ritual de mesa, así se llama en la mazateca, rezando y ya en un estado ligero o más profundo de trance. Todas esas fotos ilustran algo, en todas los curanderos están en una cierta forma en un estado de trance, ¿no? No siempre es algo profundo y puede ser ligero, pero abre la conciencia. Bueno, eso es, sí, para visualizar primero la omnipresencia de los estados alterados de conciencia, que en lo sucesivo los llamo EAC, tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Bueno, aquí tenemos una gran diferencia con la psicoterapia occidental, porque tradicionalmente en la MTM están presentes y más bien él o la terapeuta misma está autoinduciendo un estado de conciencia alterada que, bueno, no se practica eso en la psicoterapia occidental, ¿no? Tal vez un poco en el psicoanálisis como las asociaciones libres, que también, ¿no?, es un poco la tarea del terapeuta, pero no es comparable con lo que maneja la MTM. Aquí otro, para visualizar en forma abstracta el espectro de los EAC en la MTM, que abarca, bueno, ¿no?, de estados ligeros hasta muy profundos de conciencia alterada. Vemos en primer lugar lo que fue el foto primero, percepción empática y clarividencia, que requieren de un estado ligeramente alterado en el que el curandero establece un primer diagnóstico intuitivo, digamos, de la situación psicoespiritual del paciente. Segundo, la lectura de los oráculos, como lo llamo. Eso es un punto interesante y lo profundizo en el libro. Desde una perspectiva psicológica, se podría decir que el diagnóstico por oráculo se puede entender como un procesamiento en el curandero de la información que ha como percibido en forma subliminal en parte y otra forma, y también está ese procesamiento facilitado por el carácter bifocal de ese método, porque el curandero está usando el material del oráculo, granos de maíz, cera, lo que sea,
para como una superficie proyectiva en la cual él puede como condensar, integrar simbólicamente la información en forma consciente que antes ha percibido inconscientemente, se podría decir. Bueno, eso no es una idea mía propia, entenderlo así, sino lo encontré en el trabajo del etnopsicólogo alemán Andritzky y más antes, eso fue interesante, el mismo Sigmund Freud ya ha hecho un comentario acerca de cómo la lectura de oráculos se podría entender como o tiene paralelos con lo que él llama trabajo de ensonación, como el proceso inconsciente en el cual de muchos como estímulos percibidos y temas inconscientes luego se manifiesta en el sueño manifiesto, digamos, ¿no? También es como una condensación y nos da una imagen, una metáfora ahí producida también internamente, ¿no? Por la psique. Bueno, por eso también se puede entender, ¿no? Esas lecturas, esos tratamientos cuestan mucha energía al curandero, la curandera no es así algo que pues me inspira y digo esto o lo otro, ¿no? Sino sí, cuesta energía ese trabajo de integración y de condensación. En tercer lugar, el diagnóstico en estados de trance, yo creo eso no lo necesito explicar aquí, en el libro hay más información y viñetas siempre, ¿no? Todo lo que hay aquí es más abstracto, pero en el libro esos como temas son acompañados de muchas viñetas de observaciones. En cuarto lugar, estados de EAC profundos inducidos en el ritual de hongos en Oaxaca o en el ritual de Temazcal, como ya lo mencioné. Vamos. Tercera, como ya se mencionó, me interesan los estados alterados de conciencia y se nota, pero también ese interés para mí fue efecto de mi investigación y de lo que entendí, ¿no? De la importancia que tienen en la MTM. Bueno, yo aquí quiero resumir que los EAC son un factor de acción central como mecanismo, abarcan muchos mecanismos terapéuticos desde una vista del sistema de la psicoterapia occidental. ¿Qué mecanismos son? Aquí menciono los más importantes, creo. Bueno, primero, ¿no? En la forma leve, crean una mayor sugestibilidad y rapport en la relación paciente-curandero, si están como compartidos ya por el humo, la oscuridad, los cantos, los rezos, ¿no? Se crea se podría decir, trance ligera compartida. Y eso hace que la psique se vuelva más flexible, los límites del yo se vuelven temporalmente más permeables, bueno, ¿no? Y las intervenciones del curandero, la curandera pueden entrar, ¿no? Luego, estados alterados más profundos favorecen reacciones emocionales catárticas a base de disminución de las estructuras de defensa. Luego hay momentos de darse cuenta de insight al nivel biográfico personal y existencial muy profundos en los EAC que son comparables a los insights psicoanalíticos o los rebasan. Este es un resultado importante si se conoce la literatura antropológica médica, a lo menos, porque yo ahí encontré de un antropólogo médico norteamericano muy importante, Arthur Kleinman, que él postuló que los darse cuenta no juegan un papel para nada en los sistemas tradicionales. Son como él los reclamó
como únicos en psicoterapia occidental, que es una equivocación total, si, como luego lo voy a demostrar también en un ejemplo. Luego, otro, creo, se tiene que diferenciar de los darse cuenta al nivel biográfico personal. Los EACs profundos tienen la capacidad de abrirnos para experiencias místicas, digamos. Por ejemplo, sentirnos profundamente amados, aceptados por un ser divino, que tiene un efecto potencialmente transformador, que en ese momento de la vivencia se integra en la psique en forma más bien abrumador, no es esperado, no lo hemos pensado nunca antes ni sentido, ¿no? Y de repente viene la experiencia y por eso lo califico como un introyecto benigno. Me refiero con introyecto a un proceso que se conoce de más bien como de los traumas, ¿no? Que luego son introyectos negativos que no podemos integrar ni expulsar, ¿no? Que tienen una cualidad como un poco ajena a nuestros sentimientos normales que tenemos. Pero aquí se crean estos introyectos curativos, se podría decir. Eso sí, es mi propia creación de concepto. Y tienen un efecto de depósito. En otras palabras, lo que una persona puede experimentar en un EAC profundo de esa cualidad, ahí queda como grabado y uno lo puede recordar años después, si quiere, ¿no? Y recurrir a esa experiencia a un lado, pero para integrarlo como en los propios, como en la psique y en el propio comportamiento, eso requiere de un proceso de integración, ¿no? La vivencia es una cosa, pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo hago palpable en mi vida después? Para llegar a algo más concreto ahora, quiero ilustrar lo anteriormente dicho con un caso. En el libro hay más casos descritos en detalle, pero ese caso de Ignacio, así llamo al paciente, fue muy interesante respecto a lo que he hablado y también respecto a eficacia terapéutica de la MTM. Bueno, quiero compartir primero pocos datos del paciente. Es un paciente joven, 19 años, con una grave adicción a múltiples sustancias. Ya estaba muy deprimido, con pesadillas, ya no asistía a la escuela y no podía dormir bien al inicio del tratamiento. Su madre le llevó al consultorio de la curandera en la ciudad de Oaxaca. Él se sometió a 10 sesiones de tratamiento en 2 fases. Entre esas 2 fases hubo una pausa que la curandera lo determinó y dijo, sí, nos vemos en 6 meses, ¿no? Complementadas cada fase con un tratamiento intensivo de 2 días que incluía el ritual de temazcal y el ritual de los hongos. Y aquí, ¿no? Especialmente el temazcal, yo pude entrevistar al paciente, bueno, cuando regresó, muy fresco, ¿no? De la experiencia. Él dice que el temazcal fue muy importante para él, produce un intenso procesamiento emocional y psicoespiritual que para él resultó en una reevaluación de su propia situación personal y existencial. Sus palabras citadas en el diapositivo sobre vivencia en el temazcal, tuve que sacar fuerzas de donde realmente no tenía. En este momento lo vivencié como enviado por Dios. Ahí tuve la humildad de pedirle a alguien la fuerza y no sé cómo se me dio. Lo vencí y salí sintiéndome como Superman. Me sentí muy bien. Esa fue una experiencia muy fuerte para mí. Luego también he entrevistado a la curandera y su perspectiva. Ella
la vivencia de Ignacio en el Temazcal dice lo siguiente: ahí él lloró, rezó por su madre, por su padre, por sus hermanos, y cuando se trató de él, gritó y suplicó perdón, se pidió perdón a sí mismo ahí en el Temazcal. Ahí se liberó de muchas cosas, ¿no? Vemos los efectos catárticos, como ya la relación con lo divino, darse cuenta, luego viene el darse cuenta. Sobre las vivencias en el ritual de los hongos que vino después del Temazcal, Ignacio dijo: los hongos para mí en ese momento fue muy fácil conectar conmigo mismo, reconocer la raíz de mis problemas, los insights, ¿ya? Sentí como si me remontara a los momentos en los que estuve muy triste. Después de llorar y todo eso, me sentí muy bien, muy libre. Sentí una necesidad enorme de dar amor a los demás, de abrazarme, de aceptarme. Y muy interesante es la vivencia. El propio Ignacio describe al día siguiente al tratamiento intensivo un claro cambio de rumbo. Él fue capaz de realizar en las semanas y meses siguientes. Él volvió a casa, no quiso perderse las clases, terminó exitosamente la escuela. Eso está descrito en el libro. Después de terminar exitosamente la escuela, una recaída con su maestro en el carro tomando alcohol, con su maestro. Y por eso tuvo que volver 5 meses después de la primera fase con la curandera. Pero bueno, recaídas son algo normal en un tratamiento de adicción de ese tipo, ¿no? Pero ya el seguimiento después de la segunda fase demostró que sí, él estaba ya en otro plano, incluso la recaída la tomó muy diferente. Y bueno, desde el punto de vista psicoterapéutico, este es un resultado notable de una terapia breve, si lo vemos bien, con un éxito clínicamente significativo y en el seguimiento catamnésico después de 6 meses estable, ¿no? Si comparamos con las duraciones normales de psicoterapias o terapias de adicciones, que que requieren de mucho más tiempo normalmente. El ejemplo ilustra el fuerte impacto terapéutico que tienen los EACs profundos, el cual las neurociencias y la psicoterapia occidentales están apenas empezando a descubrir. Me refiero con esas palabras al actual renacimiento psicodélico que se puede constatar en los países europeos, Australia y los Estados Unidos de América, en donde llegaron a apreciar los cruciales efectos terapéuticos de los EAC profundos, incluyendo las experiencias místicas. Ahora incluso hay cuestionarios que quieren medir si hubo y en qué forma una experiencia mística, porque los estudios con psilocibina en tratamientos como de los depresión resistente a tratamientos de otro tipo, indicaron que si el paciente tiene en el tratamiento una experiencia mística, el efecto terapéutico es mucho más estable en el caso que no. Bueno, aquí vemos también como un saber terapéutico que en la MTM siempre ha sido conocimiento empírico, sistemático, aplicado, apenas se está como dándose cuenta en psicoterapias occidentales. Claro, tenemos que tomar en cuenta que sí, ya hubo una fase antes, en los años 70, 80, y luego la prohibición, ¿no? Pero estamos aquí en el sistema de la medicina tradicional ¿no? Son experiencias y prácticas que van mucho más allá de lo poco que se está intentando integrar en la psicoterapia occidental.
en la cual falta el contexto sagrado espiritual, ¿no? Es un problema que ahora se tiene que enfrentar. Otros pocos comentarios sobre la eficacia, porque creo sí es importante. En los 8 estudios de casos se observaron los siguientes resultados. 6 de 8 casos fueron tratados con éxito completo o parcial. En una muestra en la cual el 50% de los casos presentaban un trastorno psíquico de moderado a grave, entre ellos depresión crónica recurrente con síndrome de dolor somatomorfo, la adicción que vimos y trastorno de pánico grave. Lo menciono porque también es un prejuicio hacia la eficacia de la MTM que nada más sirve para trastornos ligeros. Con toda cautela, el tamaño de la muestra obviamente limita generalización, pero sí hay cierta evidencia de una eficacia clínica significativa y si esa muestra hubiera sido más grande, podríamos hablar de 75% de tratamientos exitosos. Y si tomamos esa cifra de los 75%, eso es más o menos, ¿no? Eso sí se parece mucho a la eficacia de psicoterapia occidental. Claro, estudiado en mucho mayor medida y cantidad, pero es muy interesante verlo. Bueno, además, respecto a eficacia, creo que es importante tomar en cuenta que en la mayoría esas terapias de la medicina tradicional son terapias breves, que también es un criterio de eficacia interesante. Bueno, ya estamos llegando al final de la presentación. Bueno, casi no tengo que resumir eso porque espero que lo haya podido hacer evidente. Esos resultados hacen evidente que la MTM es un sistema terapéutico culturalmente específico, dinámico y coherente con un alto grado de diferenciación en el tratamiento de las enfermedades mentales. Los hallazgos sobre la eficacia clínica muestran resultados significativos en un amplio espectro de síndromes psicopatológicos. El éxito terapéutico médico parece ser, con toda la cautela metodológica necesaria, comparable al de la psicoterapia occidental. Y si vemos, ¿no?, que se podría decir que respecto a ciertos trastornos como eso de la adicción y otros puede rebasar los efectos de psicoterapia occidental. Por lo mismo, ¿no?, los tratamientos con psilocibina son tan interesantes para ahora en la biomedicina, psiquiatría y psicoterapia, porque sí hay muchos casos como con resistentes a los otros tratamientos. A esto se suma la función preventiva de la MTM, que no aparece en ninguna estadística oficial y que me parece especialmente importante. Además, se tiene que constatar que la MTM conserva valiosos conocimientos de la medicina precolombina y al mismo tiempo es capaz de adaptarse a los procesos de cambio social. La relevancia en materia de política sanitaria, desde mi punto de vista, es enorme. Por razones de sensibilidad cultural y de accesibilidad para muchas mexicanas y mexicanos, especialmente la población indígena, la MTM es para amplios sectores de la población la única opción realista y de una cualidad muy alta, creo haberlo mostrado. Su enfoque único en la prevención la convierte además en un sistema que no solo complementa la atención biomédica y los servicios psicoterapéuticos, sino que los supera en determinados ámbitos. Casi última diapositiva. Llegando al final de la ponencia, quiero hacer referencia a la idea de diseñar la investigación en forma de un diálogo entre iguales y resumir su beneficio epistemológico.
lo que he podido demostrar, creo, los dos sistemas terapéuticos son, con sus idiosincrasias emergiendo de sus respectivas culturas y tradiciones, comparten un objetivo en común: aliviar el sufrimiento humano. Ambos poseen en parte conocimientos sorprendentemente parecidos, si lo vemos bien, aún expresados en conceptos diferentes, y otros conocimientos de los que carece el otro. La MTM cuenta con conocimientos psicoterapéuticos madurados a lo largo de siglos que emergieron de su familiaridad con los estados de conciencia alterados y la dimensión espiritual, que nunca se ha interrumpido en la historia, ¿no? La situación de la medicina, biomedicina es otra. Claro, también ha habido un tiempo más holístico, ¿no? Antes. La psicoterapia occidental cuenta con una lógica racional convincente y la solidez metodológica de la investigación basada en la evidencia, pero en su camino ha dejado de lado las dimensiones de la conciencia, o sea, espirituales, que no se han podido capturar con la lógica racional y materialista, aún resultan terapéuticamente muy significativas, como lo he podido demostrar, creo. En el último capítulo del libro estoy discutiendo algunos puntos de aprendizaje intercultural para la psicoterapia occidental. Ya he mencionado, ¿no?, o indicado algunos puntos, no quiero ahora profundizar eso. Claro, ¿no?, el papel de espiritualidad como recurso terapéutico y salutogénico. Otro también que no he enfocado tanto en la presentación es la relevancia, ¿no?, del entorno social, tanto como factor patogénico como salutogénico. En rituales en donde nos conectamos, por ejemplo, con los antepasados y cosas así. Bueno, ya, para llegar al final y abrir luego más intercambio, ¿no?, de palabras. Aquí viene el agradecimiento, ¿no?, que debería figurar normalmente al principio de toda obra científica. La gratitud hacia los dos curanderos, doña Guadalupe y el don Albino, y claro, que me han brindado la confianza y sus conocimientos, y a sus pacientes también, que me han permitido estar presentes en los tratamientos y hablar con ellos. Luego, último, el albino, ¿no?, aquí en medio, en la hamaca. Aquí unos datos respecto al libro, que ojalá les está interesando ahora más todavía, después de mis palabras. Bueno, publicación se hizo en una editorial en línea, Bubok, que tiene su sede central, creo, en Madrid, España, pero también tiene sedes en México, Colombia, Argentina. Y bueno, el libro abarca mucho más de lo que he podido comentar ahora, tanto al nivel de reflexiones como filosóficas, interculturales, más abstractos, descripción sistemática de los conocimientos de la MTM, pero también muchos ejemplos ilustrativos de los tratamientos, casos clínicos y observaciones. Y bueno, por lo tanto, pienso que es un libro no nada más para profesionales o científicos, sino para cada persona que se quiera acercar otra vez en una forma que ni es reduccionista, ni es romanticista acerca de la práctica de la MTM. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a la doctora Steffi por este compartir, por esta reivindicación de la tradición indígena, que, como lo dijo ella al inicio, un diálogo simétrico, y esto es muy valioso y muy importante, y concluyó con un diálogo simétrico de respeto y reconocimiento a las maestras y a los maestros en el sentido profundo de la palabra, ¿no?, que se ponen al servicio de dar un rostro sabio y un corazón firme a sus comunidades vía el tema de la salud.
Yo nada más quiero hacer un llamado al tema de la semántica del diseño del libro, la carátula. Siempre decimos que la primera impresión deja huella, ¿no? Y marca. Y vean qué fuerte es la propuesta epistemológica, la propuesta ético-política crítica que hace la doctora Zacarías, incluso en la propia semántica del diseño del libro. Está ni más ni menos que uno de los grandes maestros de la sospecha, si no, la triada de los maestros de la sospecha, según Paul Ricoeur, Freud, que viene a desenmascarar todo el tema de una racionalidad estratégico-instrumental que iba a iluminar desde esta ilustración, la Aufklärung, de la que nos va a hablar Kant, y que viene a darle la vuelta a Occidente con esta perspectiva. Y luego viene Steffi, la doctora Zacarías, y pone en un plano de igualdad simétrica por la propuesta que está haciendo de fundamentación estrictamente con pretensión de cientificidad. Esto es muy importante, o sea, no se renuncia a la perspectiva del horizonte cultural epistemológico occidental, sino que desde ese horizonte se demuestra cómo otros horizontes, otros núcleos éticos míticos, permítanme la expresión, otras estructuras de sentido que están en nosotros, que nos han constituido a nosotras y nosotros, desde nuestro ser indígena, es valiosísimo. Y lo pone sobre la mesa la doctora Zacarías, y esto me parece el principio de la simetría, la igualdad de condiciones, y pone a María Sabina en un diálogo con Freud. Eso es tremendísimo, nada más para los eurocéntricos y las perspectivas eurocéntricas, esto es muy fuerte. Y además, ¿por qué digo semántica del diseño? Porque vean los colores, también me llamó a mí la atención cómo Freud está en blanco y negro y cómo María Sabina está en éxtasis, ¿no? Está más allá por el tema de lo que, cómo resume. A mí me llamó muchísimo la atención, después de escuchar tu exposición detallada, cómo se cristaliza en esta imagen que nos deja también una interpelación para leer. Y el subtítulo, bueno, ya el título general es muy llamativo, pero el subtítulo es muy fuerte. Dice: diálogo entre la medicina tradicional mexicana y la psicoterapia occidental. Y diálogo, decía el profesor Appel, el profesor Habermas, en la teoría de la acción comunicativa, para que realmente haya un diálogo y no un monólogo, que se viste de diálogo, pero que a final de cuentas monólogo se queda, como muchas de las prácticas de la ciencia y de la práctica de la psicología y de la formación en psicoterapia, en nuestro contexto, ya no digo europeo, latinoamericano, que reproduce de una manera más radical patrones eurocéntricos, pues esto es una interpelación también muy fuerte, porque diálogo implica necesariamente simetría entre las personas que están discutiendo su manera de entender, o como diría Pedro Reigadas, y dice muy bien, de sentipensar el mundo. Muchísimas gracias, Steffi, por la interpelación, por la iluminación. Estamos casi cerrando con broche de oro la cátedra Enrique Dussel en este semestre. Ya nada más nos queda…